Muy buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos encontrar nuevamente el día de hoy a través de este medio para compartir algunas enseñanzas de la palabra adecuadas y apropiadas para el tiempo que nos está tocando vivir. Les envío un saludo a todos, esperando que estén bien, que este tiempo esté siendo un tiempo de bendición, un tiempo en que esté sacando lo mejor de nosotros y lo siga haciendo. Hoy estamos cumpliendo 30 días de cuarentena y probablemente tendremos algún tiempo más, así que es un tiempo para estar afirmados, para estar establecidos, para estar firmes en el Señor, y de eso se trata la enseñanza del día de hoy. Pero antes de comenzar, quisiera que tomáramos un tiempo para orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Señor, está bajo tu control, está en tus manos, y que tú lo haces obrar para bien de cada uno de nosotros. Padre, gracias, porque sabemos que todo lo que viene de ti es bueno, es agradable y es perfecto y es para nuestra bendición. Señor, en esta hora yo te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder compartir con mis hermanos, de, aunque sea por este medio, estar juntos. También te pido, Señor, que tú uses mi boca como una pluma para escribir en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que tu Espíritu Santo con su fuego selle esa palabra en nuestros corazones para que produzcamos fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Señor, sé tú a través de mí en esta hora, y también, Señor, sé tú quien se glorifique en todo lo que hagamos en este tiempo, y Señor, transforma nuestros corazones conforme a tu propósito, para crecer a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy hemos titulado esta enseñanza Tiempo de Preparación. Y en relación a qué la hemos titulado Tiempo de Preparación, en relación a la venida de Cristo. Para muchos el tema de la venida de Cristo es un tema que les asusta, o un tema que los confunde, o un tema del cual no quisieran hablar. Sin embargo, no es un tema para que nos llene de temor, sino todo lo contrario. Y si nos llena de temor es porque hay algo en nuestro corazón que todavía necesita ser alineado con el Señor, porque la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, en el capítulo 4 y versículo 18, que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo. ¿Y a qué se refiere de que el perfecto amor echa fuera el temor? Al amor de Dios, al amor del Padre. Si todavía estas cosas nos dan temor, a pesar de que son cosas que están profetizadas en la palabra y que necesitamos conocer, es porque necesitamos también refugiarnos mucho más en el amor del Padre, en el amor del Señor. La enseñanza de los últimos tiempos nunca fue diseñada por Dios para traerle temor a la iglesia, sino más bien esperanza, ánimo, fortaleza, sabiendo que el Señor está en control de toda circunstancia negativa que puede enfrentar la iglesia, y que las va a hacer obrar para bien, y que nos va a dar la victoria en medio de esas circunstancias. Entonces debería ser, en lugar de ser un motivo de miedo, debería ser un motivo de gozo. Y tan es así que la palabra, ¿por qué debería ser un motivo de gozo? Por dos cosas. Primero, porque hoy está más cerca nuestra redención que cuando creímos, número uno. Y número dos, la palabra en segunda de Timoteo, capítulo número 4,
y versículo 8 tiene una promesa hermosa para los que aman su venida, y es que Él nos dará la corona de justicia. En vez de temer su venida, deberíamos amarla, anhelarla, desearla, sabiendo que es en el tiempo de Él y en el tiempo perfecto de Él. Pero deberíamos amar su venida, deberíamos anhelarla. ¿Por qué? Porque va a ser el momento en el cual nuestra redención total va a estar completada, y es el momento en el cual nosotros comenzaremos a vivir la eternidad futura. Y la vida perfecta, plena, que Cristo pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Otra cosa que es importante en relación con los últimos tiempos es que son tiempos de espera, pero no de una espera pasiva, no de una espera con los brazos cruzados, sino de una espera activa, de una espera preparándonos, de una espera haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra familia, nuestro trabajo, el ministerio, la iglesia, etc. No es para cruzarnos de brazos, sino es para seguir en actividad. Es como estar esperando la venida de Cristo, pero estar viviendo la vida como que si no fuera a venir todavía. Y eso nos lo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículos 45 al 46. No debemos estar inactivos esperando la venida de Cristo, sino todo lo contrario en nuestras actividades normales. ¿Qué dice la palabra? Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Esto nos habla de actividad, de estar haciendo nuestras actividades normales, de estar haciendo nuestras actividades cotidianas, siempre para la gloria de Dios y siempre como una preparación para su venida. Y hablando de preparación, el tiempo de la preparación nos lo dice, lo habla muy claramente en Mateo, en el capítulo 24. Mateo 24 es yo le llamo un cronograma. No es una calendarización porque no da fechas, pero sí es una secuencia o un cronograma de cómo sucederán los hechos del fin de este tiempo y de la segunda venida de Cristo. Al final de la enseñanza, justo donde acabamos de leer, comienza la conclusión del capítulo 24 de Mateo, que es prepararnos. Y el capítulo 25 de Mateo tiene 3 enseñanzas relacionadas con qué temas son los temas de la preparación para la venida de Cristo. Y el primero, que es la parábola de las 10 vírgenes, nos habla de prepararnos en nuestro carácter, creciendo a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. La segunda parte, que es la parábola de los talentos, nos habla de la fidelidad en nuestra mayordomía. Y la tercera parte, que es la enseñanza acerca de las ovejas y los cabritos, nos enseña la necesidad de prepararnos en lo que es el amor al prójimo. Son 3 áreas de preparación bien importantes. Y en la parábola de las 10 vírgenes nos dice algo muy importante. Hay 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. Ninguna se quedó. Simple y sencillamente esa parábola habla de quienes entraron a las bodas. Y a las bodas entraron las vírgenes que eran sensatas. Las vírgenes que no eran sensatas eran salvas, pero el Señor les dice: yo no las conozco, no las conocí. ¿A qué se refiere eso? A que no tuvieron una relación
íntima, una relación personal con el Señor Jesucristo. No desarrollaron esa relación, solo se conocieron o conocieron superficialmente al Señor, pero no lo conocieron profundamente. Lo mismo nos dice en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre impusimos manos sobre los enfermos y sanaron, y yo les diré: apártense de mí, hacedores de maldad. Eran siervos, por lo tanto eran salvos, pero tampoco habían tenido una relación de intimidad con el Señor, porque les dicen: nunca los conocí. Y ojo, cuando la palabra de Dios nos dice, en la versión en español, de conocer, no nos habla de un conocimiento superficial como el que nosotros tenemos idea. Por ejemplo, llegamos a un lugar a vivir nuevo y conocemos al de la tienda y alguien nos pregunta: ¿ya conoce al de la tienda? Nosotros le decimos que sí, y no es cierto, no lo conocemos, apenas tenemos un acercamiento con él. Conocemos tal vez cómo es su físico, dónde está ubicada la tienda, pero no lo conocemos profundamente. Y la palabra de Dios se refiere, cuando se traduce al español, conocer o conocimiento, se refiere a un conocimiento íntimo, profundo, profesional, experto, a un conocimiento todo el tiempo creciente. Entonces la forma de prepararnos para la venida de Cristo es incrementar nuestro conocimiento de Dios, nuestra intimidad con Él. Recuérdese que Él viene por la iglesia, pero dentro del segmento de la iglesia viene por una iglesia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga, que es la novia. O sea, todos vamos a irnos con Él, pero hay un segmento que tiene una característica especial, y es que es la novia. Y para ser la novia, usted no se casaría con una persona que no la conoce, a la que no conoce mucho, con la que no ha tenido mucha comunicación, sino cuando uno contrae matrimonio con alguien es porque lo conoce profundamente, tal vez no tanto como debiera, pero sí hay un conocimiento más allá de lo, digamos, de lo normal. Entonces, la preparación para irnos con el Señor tiene que ver con conocerle a Él. Y mire lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, o sea, cuando Él venga, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, que nos está diciendo que para no avergonzarnos cuando Él venga en su segunda venida y tengamos confianza en su segunda venida, necesitamos permanecer en Él. Y permanecer en Él significa vivir en Él. Lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y todas las bendiciones que eso implica. Pero el punto es permanecer en Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? Hay dos cosas primarias en las cuales nosotros necesitamos prepararnos, y Dios nos está dando este tiempo precisamente para esa preparación. Mucha gente antes de la cuarentena y del toque de queda decía: es que no me queda tiempo para buscar al Señor, no me queda tiempo para orar, no me queda tiempo para leer la Biblia. Bueno, ahora tenemos tiempo. Ahora podemos tener ese tiempo que nos permita incrementar nuestra relación con Él. Y la primera cosa que necesitamos para incrementar nuestra relación con Él y conocerle es lo que nos dice Juan capítulo 5, versículo 39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Juan 17:3 Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, encontramos dos palabras importantes, una en Juan 5:39 que es escudriñar y otra en Juan 17:3 y es que te conozcan. Y ese escudriñar y ese conocer es precisamente un conocimiento profundo del Señor a través de las Escrituras. Las Escrituras son la revelación de Él. De hecho, va mucho más allá de eso. Yo diría, son las cartas de amor de mi Padre hacia mí para que yo le conozca, le anhele, le busque y permanezca en Él. Son sus cartas de amor. Es cierto que en el Antiguo Testamento no habla mucho de nosotros la iglesia, habla de Israel, pero conociendo lo que Él habla de Israel, puedo conocer lo que Él habla de mí. Y aún en el caso nuestro mejorado. ¿Por qué razón? Porque Israel era su pueblo, o es su pueblo. Nosotros somos su familia. Israel, el pacto que Dios hizo con Israel fue un pacto de ley, mientras que el pacto que Dios ha hecho con su iglesia es un pacto de gracia. El pacto de ley significaba que Él sería su Dios. El pacto de gracia implica para nosotros que no solamente es nuestro Dios, sino que es nuestro Padre. En el antiguo pacto era su Dios y su pastor. En el nuevo pacto es nuestro Dios, nuestro pastor, pero más allá, nuestro Padre. Es un tipo de relación todavía más desarrollado, más íntimo, más avanzado, como usted le quiera llamar. Y obviamente hay un trato diferencial entre el pueblo y la familia, ¿sí? Obviamente la familia tiene mayores privilegios y eso es lo que dice exactamente la palabra en Hebreos, que Él es mediador de un mejor pacto hecho sobre mejores promesas hacia cada uno de nosotros. Entonces, la primera cosa que usted y yo necesitamos en este tiempo y aprovechar este tiempo es para conocerlo, para buscarlo más a través de las Escrituras, escudriñarlas. Mire, no se trata solamente de leerlas. En ninguna parte de la Biblia dice que nos contentemos solamente con leerlas. En Juan 5:39 nos dice que las escudriñemos. En el Salmo 1, en el versículo del 1 al 3 dice que bienaventurado es el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová tiene su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que transformemos nuestra manera de pensar para que podamos, que ya no pensemos como piensa el mundo, para que podamos experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese renovar nuestro entendimiento, renovar nuestro pensamiento, cambiar nuestra forma de pensar, es un proceso que lleva su tiempo y que se fundamenta en conocer lo que la palabra de Dios dice, meditarlo y ponerlo por obra. Así que la clave, una primera clave en la preparación para la venida de Cristo, que esto es lo que hoy está pasando, son las señales, es como que se están encendiendo las luces amarillas para decir precaución, precaución, ya vengo. Entonces debemos aprovechar el tiempo para prepararnos para su venida, y esa preparación, la primera parte es a través de conocer las Escrituras, de meditar en ellas, de pensarlas, de escudriñarlas, de buscar los tesoros que la Escritura tiene escondidos. Y en realidad no están escondidos, sino que en la palabra de Dios, lo dice el libro de Isaías, se construye renglón sobre renglón, ladrillo sobre ladrillo. Es decir, necesito, cuando avanzo en el conocimiento de ciertas porciones de la palabra de Dios,
y las conozco más, eso me va a servir de base para conocer más otras porciones de la palabra. Y así va a ir incrementando mi conocimiento. Entonces necesito leer, meditar, pensar. Incluso la palabra nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que pensemos todo lo bueno, lo justo, lo digno de alabanza, todo lo de buen nombre. ¿Y qué es eso? Lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, la primera cosa en la preparación para la venida de Cristo, que no le puedo dar fecha porque las fechas solo están en las manos del Padre, pero Él nos dejó suficiente cantidad de señales para que sepamos cuándo está cerca la cosa. La venida de Cristo está cerca, tal vez mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Yo sé que es un eslogan muy repetido de Cristo viene pronto y lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, pero realmente quisiera pedirle que lo tome en cuenta, porque no se lo estoy diciendo emocionalmente, se lo estoy diciendo porque las escrituras apuntan a eso. Dice en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, versículo 32, que seamos entendidos en los tiempos para saber lo que necesitamos hacer, y no solo nosotros, sino que les podamos compartir a nuestros hermanos lo que hay que hacer para los tiempos que se avecinan. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo el día de hoy, poniéndonos en antecedentes de lo que viene, que es la pronta venida de Cristo en unos, no sé, podrían ser días, meses, semanas o años, y que nos preparemos para esa venida de Cristo. Y una forma de prepararnos es, primero que nada, escudriñando y estudiando las Escrituras intensamente. La segunda cosa que la palabra nos enseña en cuanto a prepararnos para la venida de Cristo es el tener intimidad con Él, el buscarlo a través de la oración, pero no de la oración entendida solamente como pedir, sino de la oración entendida como un tiempo de comunión con el Señor, un diálogo, y a veces incluso hasta quedarnos nosotros callados esperando que Él nos hable. Y eso es exactamente lo que nos dice la palabra en el libro, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo número 4 y versículos 8 y 9. Déjenme, dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere este pasaje? Obviamente, tener necesidades y pedir es algo tener necesidades es algo que nos causa un afán. Entonces la Biblia dice, vaya, entren en la presencia del Señor y pidan para que se les quite el afán. Y es más, pidan dándole acción de gracias por la respuesta, porque Él va a responder la oración. Entonces entramos con esa confianza, salimos del afán, y de ahí dice la palabra que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nos concentremos en Él, para que podamos tener tiempos de verdadera comunión e intimidad con Él, además del tiempo de petición. Entonces no está mal pedir, sí, pero está mal reducir la oración a solo pedir, a solo el tiempo de petición termino y termino la oración. La oración es mucho más allá de la petición, y es comunión, es un hablar con Dios, pero también dejar que Dios me hable. Dice el 2 de Corintios, primero, en Santiago, en el capítulo 4, versículo 5, hablando de esa comunión, dice que el Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu del Señor está esperando por nosotros para tener comunión con nosotros todo el tiempo. No dice
de 5 de la mañana a 6 de la mañana, no dice de 9 de la noche a 10 de la noche, no dice un rato antes de levantarse o un rato antes de acostarse, sino todo el tiempo. De hecho, la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar. Y eso es en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, que mantengamos esa comunión con Él. Entonces, porque Él nos anhela. Él anhela tener esa comunión y la palabra de Dios dice en relación a esa comunión que Él nos mostrará los tesoros muy guardados y los secretos escondidos. Y la pregunta que cabe aquí es, ¿a quién uno le revela sus secretos muy guardados y los tesoros escondidos? A aquel que anda en intimidad con Él. Entonces, el andar en la intimidad con el Señor va a hacer que Él nos revele muchísimas cosas de las cuales nosotros ni nos imaginamos. Es a lo que también se refiere la palabra, en que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, para aquellos que andan en intimidad con Él. Segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo 14, nos dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces se da cuenta, ahí nos está hablando de que es importante la comunión con el Espíritu Santo. Es importante la gracia de Dios, es importante el amor de Dios para con cada uno de nosotros, el amor del Padre, pero también es importante la comunión con Él a través del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 2:10, la palabra nos enseña que Dios nos reveló sus cosas, las cosas de su corazón, además de otras cosas hermosas y maravillosas que Él tiene para nosotros a través del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos en comunión con el Espíritu Santo nos está revelando del Señor, nos está revelando cada vez más las cosas maravillosas del Señor y principalmente su amor y su gracia. Una de las cosas que en la iglesia actual del Señor Jesucristo no conocemos mucho es su gracia y su amor. Tenemos nociones, tenemos ideas, pero no tenemos la dimensión de la plenitud, de la inmensidad de su amor y de su gracia, y es porque no tenemos una verdadera comunión con Él. Ni escudriñamos las Escrituras, ni tenemos una comunión con Él. Una de las cosas que hablamos al principio es al respecto del temor. Este es un tiempo en que muchas personas pueden estar teniendo temor acerca de qué va a pasar más adelante, qué va a pasar después de la enfermedad, o qué va a pasar en las próximas semanas, o qué va a pasar con mi empleo, o qué va a pasar con mis ingresos, o con un montón de cosas más. Y eso nos genera temor. Pero el temor lo echa fuera el perfecto amor. ¿Y el perfecto amor de quién? Del Señor. ¿Y qué necesito? Conocer el perfecto amor del Señor. En Efesios capítulo 3, versículo 18. Conocer el amor de Dios no es solamente ser salvo. Apenas ese es un inicio del conocimiento del amor del Señor. El amor del Señor va muchísimo más allá de la salvación. El amor del Señor abarca todos los momentos, todas las áreas, todas las actividades de nuestra vida. Y miremos lo que dice Efesios capítulo número 3 y versículo 18. Es una oración que Pablo hace por los efesios y la voy a leer desde el versículo 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que,
arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si notamos, vamos a comenzar por el final. Para ser llenos de toda la plenitud de Dios, necesito conocer el amor de Cristo. Y el amor de Cristo tiene 4 dimensiones, que es la altura, la anchura, la largura y la profundidad. Y ese amor excede a todo conocimiento. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿conocemos realmente ese amor que excede a todo conocimiento o solo tenemos ideas de ese amor que excede a todo conocimiento? Y ese perfecto amor es el que nos va a permitir pasar por estas circunstancias en victoria, en plenitud, en gozo, en confianza. Mire, hoy en la mañana tuvimos una reunión virtual con los hermanos pastores de la misión, y fue impresionante comenzar a oír de todos ellos testimonios que los hermanos les estaban contando, testimonios de provisión, testimonios de milagros que el Señor estaba haciendo en este tiempo en sus vidas. Porque así como la iniquidad se pudo haber multiplicado, también la gloria de Dios va a ser multiplicada en este tiempo. Pero para ver la manifestación de la gloria de Dios necesitamos sumergirnos en su amor. Es su amor el que produce esos milagros. Usted y yo necesitamos vivir en el amor del Señor para no tener miedo, para no sufrir. El Señor va a suplir necesidades, el Señor va a sanar, el Señor va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros en este tiempo. Pero para que nosotros podamos vivir tranquilos, necesitamos vivir en la plenitud del conocimiento de su amor, que es lo que fortalece nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra identidad como hijos en Él. Sin el conocimiento del amor de Dios, del amor del Padre, nosotros difícilmente vamos a tener una identidad sólida, una fe fuerte, una confianza absoluta. Difícilmente vamos a poder estar firmes en medio de todas las pruebas que esto está implicando, pero si nos refugiamos en ese amor, conociéndole a Él y teniendo intimidad con Él, seguro vamos a salir en victoria de esta situación. Esta situación no es para que nos arrastre, esta situación es para llevarnos a un siguiente nivel en el amor y en la plenitud de Él. Es lo que dice la palabra, que conozcamos su amor para que podamos vivir en la plenitud de Él. Y Proverbios 4:18 dice que Él va a llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Y de conocer la palabra y de tener intimidad con Él, se derivan 2 cosas más que son importantes en este tiempo de preparación. Recuérdese que estamos viendo este tiempo como un tiempo de preparación de la iglesia, de la novia de Cristo para la venida de su Señor. Entonces, la primera es escudriñar la palabra, conocerlo a través de la palabra, conocerlo a través de la intimidad con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser, número 1, hacedores de su palabra. No es el que sabe mucho el que está mejor, sino el que sabe la palabra y la hace, dice la Biblia. Y en este tiempo en el que nosotros necesitamos mantenernos firmes, eso es absolutamente fundamental. Veamos lo que dice Lucas en el capítulo 6, versículos 47 y 48. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ojo, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa
cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, no dice que no van a haber problemas. Dice que pueden venir problemas, pero vamos a estar inconmovibles porque nuestra casa está cimentada en la roca. Los cimientos de nuestra vida, los cimientos de nuestra familia, los cimientos de nuestra casa están fundados en la roca. Y podrán venir vientos, podrán venir inundaciones, tempestades, lo que sea, pero nuestra casa no va a ser conmovida. ¿Cómo? Si no solamente oímos la palabra, sino que la hacemos. ¿Y cómo ser hacedores de la palabra? 3 mandamientos, son bien fáciles y bien sencillos. Tienen sus implicaciones, es cierto, pero son bien fáciles. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo amo a mi prójimo y cómo me amo a mí mismo? Con la misma intensidad que amo al Señor. El amor, de lo que no hablamos muchas veces, es del amor a nosotros mismos. Eso como que a veces nos da un poquito de temor hablarlo en la iglesia, pero el amor a nosotros mismos no es decirnos: ala, qué lindo soy, qué chulo, todo lo hago bien, soy príncipe, soy rey. No, no, no. El amor a sí mismo es hacer lo que la palabra de Dios dice en mi vida. ¿Por qué? Porque hacer lo que la palabra de Dios dice me trae bendición, y traer bendición a mi vida es amarme. Hacer el pecado es traer maldición, eso no es amarme. Obedecer al Señor es amarme, porque eso trae bendición. ¿Y cómo lo obedezco? Siendo salvo, creciendo a la estatura de Cristo, creyendo lo que Él dice de mí, que soy santo y justo a sus ojos, que voy en crecimiento, que Él está perfeccionando su obra en mí y que no la va a dejar, que necesito enfocarme en cada día a ser santo porque Él es santo, como un hijo obediente, y en todo lo que la palabra de Dios dice al respecto de mi identidad en Él, que soy su hijo, que Él me ama con amor eterno, que Él me ha extendido su misericordia, que sus misericordias son nuevas para conmigo cada mañana. Vivir sin condenación, vivir sin culpa, vivir sin acusación y haciendo lo bueno. Eso significa amarme a mí mismo. Vuelvo a repetir: ser salvo, ser discípulo, servir al Señor, profundizar en el amor de Él, santificarme cada día para ser la novia. Eso es amarme a mí. Y si yo me amo de esa manera, voy a amar de la misma manera a mi prójimo. Y entonces estaré siendo un hacedor de la palabra. Y lo segundo, que la palabra, o que debe derivar de buscar al Señor en su palabra, buscar la intimidad con Él, es crecer al carácter de Cristo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, esto es, son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mire, y todo esto es automático. Leo la palabra, desarrollo mi intimidad con el Señor a través de la oración. El Espíritu Santo me va a guiar para ser un hacedor de la palabra. Y al ser un hacedor de la palabra, entonces el carácter de Cristo se va a ir formando en mí gradualmente, paulatinamente. Y es lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra: nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a ir a una escritura más en Efesios, en el capítulo 4,
cuando nos define cuáles son las metas no solo de la iglesia, sino las metas de cada creyente. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos en nuestra vida personal como creyentes debe estar enfocado a llegar al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Servir, ser bendecidos y todo lo demás es el resultado de ir detrás de esta meta. Nuestra meta necesita ser que reflejemos el carácter de Cristo en nosotros. Y eso es algo que necesitamos retomar en este tiempo. Creo que este es un tiempo en el que el Señor nos está hablando de la necesidad de ser sus discípulos, no solamente de ser salvos. Mire, hay mucha gente que va a las iglesias, se salva, pero en este momento está sufriendo. En este momento la está pasando difícil. ¿Por qué? Porque no creció a ser un discípulo. ¿Y qué dice la palabra en relación al discipulado? Dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, libres del temor, libres de la ansiedad, libres de la angustia, libres de los problemas económicos, libres de las crisis, libres de las cuarentenas, libres de todo, si somos sus discípulos. Y este es un tiempo en el que el Señor está llamando a su iglesia a ser discípulos, no solamente a ser salvos, no solamente a tener a las ovejas en el redil, dándoles mensajes, pero que no los dirigen directamente a ser discípulos. Recuérdese que la gran comisión es eso, a ser discípulos. El Señor no nos llamó solamente a ser salvos. Él desea que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Ojo, porque dice, y ahí nos hemos confundido, no es solo que sean salvos, dice que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Al venir al conocimiento de la verdad es que sean libres, y al ser libres van a ser discípulos, que es lo que dice también la gran comisión: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, ya para cerrar esta enseñanza, en resumen, este es un tiempo de preparación que el Señor nos está permitiendo porque su venida está cercana. La preparación que necesitamos para la venida de Cristo es, número uno, conocerle profundamente a través de escudriñar, de estudiar profundamente las Escrituras, número uno, y número dos, de tener comunión con el Espíritu Santo. Y la comunión con el Espíritu Santo nos va a permitir que escudriñar las Escrituras sean fáciles. ¿Y cuál es el objetivo de esas dos, aparte de conocer al Señor, en qué resultado va a tener el que escudriñemos la palabra y que tengamos la comunión con el Espíritu Santo? Número uno, vamos a ser hacedores de la palabra, y eso nos va a permitir mantenernos firmes en medio de cualquier circunstancia adversa sin temor, número uno. Y número dos, nos va a llevar a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Y crecer a la estatura de la plenitud de Cristo significa vivir en la plenitud de Él, vivir en la plenitud de su herencia, de sus bendiciones, de la vida plena, de la vida abundante. Y es exactamente lo que dice la palabra Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser dado por añadidura. Así que, mis amados, ánimo, cobremos ánimo, enfoquémonos en la prioridad en este tiempo, que es buscar al Señor de todo nuestro corazón, volvernos sus discípulos,
para prepararnos para su venida y obviamente también mejorar, desarrollar, perfeccionar nuestra relación a nivel matrimonial, a nivel con nuestros hijos, familiar, y eso va a permitir que nosotros pasemos y salgamos de esta situación en victoria. No importa el tiempo que se tarde, en victoria. El Señor nos va a dar la victoria, pero tenemos que estar cimentados en Él. Como dice Lucas 6, ¿verdad? Vendrán tempestades, vendrán vientos, vendrán inundaciones, pero nuestra casa va a ser inconmovible porque está fundamentada en la roca. Así que, mis amados hermanos, ánimo, con decisión, con valentía, sin desanimarnos, a ir detrás de la meta que el Señor nos está poniendo para este tiempo. Y no tema, lo mejor de Dios está por venir. Ayer compartía yo una experiencia y con esto voy a cerrar. Esta situación para cada uno de nosotros solo puede resultar en bien. ¿Por qué? Veamos los escenarios. El escenario más optimista o el escenario más deseable para todos en este momento sería que no nos enfermemos, que salgamos de esta sin enfermarnos. Segundo escenario es, ok, nos enfermamos, pero tenemos en la palabra de Dios la clave. Dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario y que por sus llagas hemos sido sanados. Y el tercer escenario, pongamos que Dios no lo quiera, pero es el día de nuestra partida con Él y nos morimos. ¿Y qué dice la Biblia respecto a morir? Dice que es muchísimo mejor estar con Él que estar acá en el mundo. O sea, si lo vemos de cualquiera de las tres maneras, ganamos. No nos enfermamos y sanamos, o nos vamos con el Señor. En las tres hay ganancia. Y alguien me podría decir, ay hermano, pero ¿y mi familia? Bueno, aquí también es de afirmar su fe. Si el Señor hasta aquí le ha provisto a usted, el Señor va a seguirle proveyendo a su familia. Él ha dicho que es su pastor, con usted a la cabeza o no, con usted o sin usted, Él es el pastor mío y el pastor de mi familia. Y Él no va a cambiar, así que Él va a seguir siendo. Yo puedo, si yo me voy con el Señor, mi familia queda en las mejores manos, queda en las manos de Él. Así que en esta situación no hay pierde, pero tengo para poder mantenerme en esa firmeza, en esa seguridad, en esa confianza, necesito estar parado en la palabra de Dios. Así que ánimo, mi hermano, tenemos algunas tareas hermosas por delante: escudriñar la palabra, tener comunión con el Señor, volvernos más hacedores de la palabra y crecer a la estatura del varón perfecto. Y así estaremos preparados para su pronta venida. Y esta es una situación de preparación. Antes de terminar, quisiera hacer dos cosas. La primera, recordarle, el próximo viernes a las 6 de la tarde tendremos una enseñanza que es la continuación de esta, para seguirnos edificando mutuamente en nuestra santísima fe. Porque quiero contarle que no solo esta enseñanza no solo le bendice a usted, me bendice a mí también. Y me bendice muchísimo el poderla estudiar y compartir con ustedes. Así que vamos aprendiendo y creciendo juntos todos, número uno. Y número dos, antes de terminar, quisiera orar por usted y por todos nosotros, y también pedirle algo. Obedezcamos las instrucciones de las autoridades. Eso es ser hacedor de la palabra. Dice la palabra que en tanto que las autoridades no nos inciten a hacer algo que es pecado, que nosotros nos sujetemos a ellos y les obedezcamos a ellos. Obedecer nos va a traer bendición a cada uno de nosotros, desobedecer trae condenación. Así que si usted quiere también tener victoria en esto, sea hacedor de la palabra, obedezca las instrucciones de las autoridades, mantenga el distanciamiento social, esté en su casa lo más que pueda, no salga por cosas irrelevantes.
guarde el toque de queda, no sea como unas personas que parece que ayer las tomaron prisioneras por fallar en el toque de queda, y era la segunda vez, no aprendieron en el principio, en la primera, eso ya se llama necedad, ¿no? Entonces nosotros dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio cae en el mal. Entonces usted y yo seamos sabios y hagamos caso a las instrucciones, son para nuestro bien. Amén. Así que vamos a orar en este momento. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por el privilegio que me has dado de poder compartir con mis hermanos en esta enseñanza, tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga enseñando en relación a esta palabra, creciendo en ella, Señor, sellando la palabra en nuestros corazones para que cada día de nuestra vida, Señor, nos preparemos cada vez mejor y más para tu pronta venida, para ser esa novia por la cual tú vienes, Señor, una novia limpia, santa, sin mancha y sin arruga, Padre. Señor, yo te pido, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando al que está cautivo, sacando al que está preso de la cárcel, proveyendo, Señor, cada necesidad, fortaleciendo al debilitado, levantando al caído, Señor, cambiando toda tristeza, todo lamento, toda frustración, inseguridad, ansiedad, etcétera, en gozo, Señor, en tu gozo, que es nuestra fortaleza, y dándonos a cada uno de nosotros, Señor, hambre y sed de ti. Y también permítenos, Señor, a través de esta circunstancia, que nosotros podamos testificar de ti a todos aquellos que todavía no te conocen y que están sufriendo en estas circunstancias, Señor. Padre, danos la gracia y el favor para llevarles una palabra preparada con sal, que los edifique, los levante y los vuelva a ti, Señor, de todo corazón, Padre. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Bendice la vida de mis hermanos, bendícela abundantemente. Que hoy en la noche, Señor, danos un descanso reparador. Que mañana, Señor, nuestras energías estén al 100% para hacer todas las cosas que tú has planeado que hagamos en ese día, Padre. Y, Señor, permítenos en este tiempo ser columnas fuertes para acoger a todos aquellos, Señor, que estén debilitados, que estén necesitados de tu fortaleza. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Bendice la vida de cada uno de nosotros abundantemente, Padre, y a nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Los esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Aunque hubiera cadena a esa hora o un poquito cercana, de todos modos vamos a tener la enseñanza a las 6 de la tarde, ya sea que veamos la cadena después o que veamos la enseñanza después. Esta enseñanza queda grabada en la página de Facebook para que usted la pueda consultar o usted la pueda compartir con aquellas personas que crea que les puede bendecir su vida. Puede hacerlo sin ninguna limitación. Si usted quiere compartir esta enseñanza, hágalo por favor. Si la quiere poner en su muro, compártala en su muro también para que sea de bendición para todos sus contactos. Que el Señor les bendiga, tengan una linda noche y nos volvemos a encontrar, si Dios lo permite, el próximo viernes a las 6 de la tarde. Un abrazo a la distancia para todos. Bendiciones.